Hey familia, ¿cómo están todos? Espero que todos le estén pasando de lo mejor. Espero que ya todos se encuentren listos y listas para escuchar los consejos de Dios. Hoy estaremos viendo lo que Proverbios 30 tiene para nosotros y como lo viste en el título, es la sabiduría de Agur. En Proverbios 30 nosotros encontramos un conocimiento compartido por un hombre llamado Agur. En este capítulo, familia, del libro de los Proverbios, encontramos no solamente un compendio de enseñanzas prácticas para nuestra vida, porque recuerda que los Proverbios son literalmente enseñanzas prácticas que nos dicen qué hacer, qué no hacer, esto sí, esto no, abusado con esto, ponte listo con aquello. ¿Por qué? Porque de lo contrario podemos tener consecuencias. Y siempre el libro de los Proverbios nos advierte para tomar decisiones correctas, ¿cierto? Pero hoy, familia, debemos enfocarnos en las palabras que Dios puso en Agur para nosotros. Y estas palabras son la esencia de la revelación de Dios a través de cada una de ellas. Y podemos ver, familia, que todos nosotros podemos recibir del conocimiento de Dios si le buscamos sinceramente. ¿Estás listo para este estudio? Yo creo que sí. Así que por favor, abre tu Biblia en Proverbios 30 y cuando ya lo tengas, vamos a iniciar este estudio. Pero antes, cierra tus ojos y oremos. Gracias, hermoso Dios, porque nos das la oportunidad de poder venir a buscar tu sabiduría, Señor. Como Padre, a tus hijos, nosotros queremos que tú nos instruyas, Señor. Queremos que tú nos hables, queremos que tú nos animes, queremos que tú nos motives y queremos, Señor, que tú traigas sentido y propósito a nuestra vida, oh Dios. Por favor, ayúdanos a poder entender cada una de tus palabras, revélanos cada una de ellas para que nosotros podamos entenderlas y también ponerlas en práctica cuando sea el momento oportuno. Gracias por tu atención, gracias por tu tiempo, Señor, y gracias porque tú hablas una vez más. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Muy bien, pues la palabra de Dios dice en el capítulo 30 de la siguiente manera, verso 1. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Y aquí podemos ver que inicia diciendo el verso 1 del capítulo 30, palabras de Agur. ¿Y quién fue Agur? Pues fue el hijo de Jaque, pero muy poco se conoce de Agur. Realmente no hay como una biografía o una descripción detallada de quién haya sido él. Es muy poco conocido y muy poco mencionado. Pero lo que sí tenemos claro, familia, es que así como Salomón anteriormente en todos los proverbios que hemos visto, Agur reconoce que la fuente de su sabiduría es Dios mismo. Y cuando nosotros a veces podemos tener un poco más de entendimiento, un poco más de sabiduría, esto es gracias a Dios. No es porque seas muy buena, muy bueno o un super genio. Es gracias a que Dios ha traído revelación a tu vida y Dios ha dotado de conocimiento tu vida. Amén. Así que, familia, tenemos que entender que la sabiduría proviene de Dios, porque hoy en día nosotros vivimos en un mundo bastante hostil, donde a menudo la manera de vivir se tiene que catalogar o estandarizar bajo la manera de vivir de las personas, ¿no? De lo que se hace socialmente. Pero Agur nos recuerda que la verdadera sabiduría no proviene de afuera, proviene de lo alto. Esta proviene de Dios. Amén. Continúa también diciendo la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Y aquí también nos encontramos, familia, cómo hay hombres que recibieron estas palabras que fueron Itiel, Itiel y Aucal. Y hoy en día tú y yo también estamos motivados a que debemos de compartir la sabiduría con todo aquel que nos rodee. Tienes a tu familia, tienes a tus compañeros en la escuela, tienes a tus compañeros de trabajo, tienes a muchas personas que te rodean, en las cuales
tú puedes aportar esa sabiduría de Dios y también ese entendimiento para que ellos puedan tener una buena vida. Y déjame decirte, familia, que en la multitud de consejos cabe la sabiduría, y también la palabra de Dios nos insta a que debemos de animarnos los unos a los otros, de que debemos de amarnos los unos a nosotros y debemos de aconsejarnos. ¿Y esto qué va a traer? Cuando las personas pueden comentarte o hablarte de sus experiencias, uno aprende, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Compartir la sabiduría. ¿Para qué? Para que mediante esas experiencias nosotros podamos crecer. Recuerda que esta vida no es sencilla, si no hubieran inventado la canción de los caminos de la vida, ¿estás de acuerdo? Pero es importante, familia, que la sabiduría de Dios la busquemos. ¿Por qué? Porque su sabiduría siempre está disponible. Aquel que busque sabiduría debe de ir a Dios. ¿Y cómo tienes que ir a Dios? Tienes que ir con un corazón sincero, con un corazón humilde, como ahorita más adelante lo vamos a ver del rey Agur. Ahora, también habla de los nombres de Itiel y Ucal, y esto hace, algunos teólogos hacen referencia a que puede ser una manera simbólica de cómo fue anunciada la venida del Mesías. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro Mesías? ¿O quién fue el Mesías? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús, que significa Salvador, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Itiel significa Dios conmigo, y Ucal significa poder. Entonces, esto nos recuerda que la presencia de Dios y el poder de Dios es constante en nuestra vida, así como ahora nuestro Señor Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Amén. Y continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 2 y verso 3, así: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Verso 3, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y en este pasaje podemos ver a este Agur hablando con una humildad genuina, a un hombre que reconoce sus propias limitaciones, que reconoce la dependencia de Dios y que sabe que todo el poder y la verdadera sabiduría proviene de lo alto. Así como tú y yo, familia, también tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones. No tratemos de sentirnos los más hábiles o los más listos cuando nosotros sabemos que tal vez tenemos ciertas limitaciones. Hay límites en nosotros y tenemos que aceptarlas. Pero esto no hace que nosotros no podamos avanzar o crecer más día a día. Por eso es que nosotros estamos estudiando el libro de los Proverbios, para poder desarrollar más habilidades mediante el conocimiento de Dios. Y también podemos ver una declaración de Agur muy importante que dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno. ¿De qué hace referencia a esto? No está hablando que él es el más feroz, que él es el más intimidante. Él está hablando que él es el más sencillo, que él es el más básico, que él es el más rudimentario. Y tú y yo también tenemos que tener este entendimiento, familia. Aunque Agur era una persona muy sabia, él sabía que aún así le faltaba entendimiento. Él sabía que aún así él tenía mucho más por conocer. Y esto más por conocer siempre es la sabiduría de Dios. Día tras día nosotros, leyendo su palabra, podemos entender más de quién es Dios. ¿Por qué? Porque siempre Dios trae algo, un consejo nuevo a nosotros que nunca vamos a dejar de parar de conocerle. A veces dicen, una eternidad completa para conocer a Dios. Yo creo que aún así nos va a faltar más, porque conocer a Dios es literalmente de una manera extrema. Conocer a Dios es algo que nadie lo puede entender o no cabe por lo grande que es Él. Así que, familia, en un mundo que a menudo exalta la autosuficiencia, en un mundo que exalta la sabiduría humana, Agur nos recuerda la importancia de la humildad que debemos de tener ante Dios día a día.
Y también continúa diciendo en el verso 3, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Agur no se jacta de su conocimiento espiritual, ni tampoco presume de la comprensión de las cosas de Dios. Aquí le está diciendo, yo no conozco la ciencia del santo. ¿Quién es el santo? Dios, es aquel que es 3 veces santo. Él se pone en una situación, en un lugar que es totalmente humilde, que es totalmente básico, como él lo decía, a pesar de que nosotros podemos ver sus palabras en la Biblia, de que era una persona totalmente sabia. ¿Cómo es la actitud de su corazón? Y cuántas veces a veces nos encontramos con la trampa del orgullo, nos encontramos con la trampa de que queremos presumir tal vez de lo que sabemos, cuando nuestro conocimiento es muy limitado y pensamos que sabemos más de lo que realmente sabemos. Agur nos enseña que debemos acercarnos a Dios con humildad y que debemos de reconocer que nuestra sabiduría siempre es limitada y que cada día debemos de aprender más de Él. En cada paso que nosotros damos, nosotros aprendemos más de Él, familia. Amén. Así que sé humilde, sé sencillo. Hoy en día hay un mundo lleno de conocimiento secular. Hoy en día hay un mundo lleno de filosofías humanas y es fácil tal vez perder la vista de dónde viene la verdadera sabiduría, de dónde es la fuente de la sabiduría. Hoy en día nosotros podemos ver muchos videos en YouTube, podemos ver muchos comentarios, podemos ver muchos libros, pero realmente la verdadera fuente de la sabiduría proviene de Dios, y esta sabiduría Dios la ha escrito en su palabra. Dios la trae para ti, para que tú y yo podamos crecer en ella. Amén. Así que vamos a continuar leyendo lo que dice la palabra de Dios en el verso 4, que dice: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Y aquí Agur nos desafía con muchas preguntas, familia. Con muchas preguntas, las cuales todas se responden simple y claramente que solamente Dios lo ha hecho, que solamente es Dios quien puede hacerlo. Quien subió al cielo y descendió, apenas lo estuvimos viendo, que Él es el pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Quien encerró los vientos en sus puños. Vimos a nuestro Señor Jesucristo estar en una barca y poder controlar la marea con solo hablar, con solo decir la palabra. Él lo puede controlar con sus puños, familia. ¿Quién ató las aguas en un paño? Esto quiere decir que ¿quién puede controlarlas con sus manos? ¿Sabes cuánta cantidad de agua existe en el mundo? Es más agua lo que existe en el mundo que lo que existe de tierra, y Dios lo puede controlar en su mano, en su mano. También dice: ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Lo estuvimos viendo también en Proverbios, cómo la sabiduría se gozaba, se alegraba de poder ver la capacidad del Creador, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que fue el arquitecto de cada uno de los límites y de los términos de la tierra. Tú puedes ver que el mar no se pasa y no arrasa con las ciudades, ¿cierto? Sino que hay un límite perfecto en el que hasta ese punto las aguas llegan. Y también dice: ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¡Wow! En un mundo, familia, que hoy en día busca elevar a las personas a la altura de Dios, Agur nos recuerda que nuestra posición
humilde debe de ser delante del Creador, porque nos enfrentamos a una grandeza, a una magnitud del universo y de la complejidad de la creación, y nos damos cuenta que nosotros somos insignificantes a comparación de la grandeza de Dios. Y aquí es cuando yo te pregunto, ¿son grandes tus problemas? Es más grande el poder de Dios. Nosotros somos muy pequeños, familia, a comparación de Dios. Entonces, debes de depender completamente de Dios. Y Agur no se detiene allí y él pregunta cuál es su nombre, el nombre de su hijo. ¿Sí sabes? Y en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo fue revelado, pero también fue anunciado más el nombre del Padre, de Jehová, de Yahweh. Y estuvimos viendo que también Él se daba a conocer como el gran yo soy. Y en el Nuevo Testamento todo habla de Jesús, del Salvador, de Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy en día nosotros vivimos, dijeran por ahí, el tercer testamento, que es del poder del Espíritu Santo, en el cual tú y yo estamos actuando y estamos viviendo para la honra y gloria de Dios. Así que familia, el nombre de su hijo, ¿sabes algo? Agur sabía algo especial sobre el Hijo de Dios. No sabemos hasta qué punto él anticipó proféticamente al Mesías, pero él sabía de Jesucristo. Él sabía que Dios tenía un hijo y este hijo tenía su nombre llamado Emmanuel, Jesús. Amén. Así que familia, debemos de recordar que nosotros tenemos limitaciones al poder comprender completamente quién es Dios. Pero sabes, hay una esperanza que Agur nos señala, y esta la señala al Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios a todos nosotros nos ha sido revelado. Antes, cuando se escribieron estas palabras, no nos había sido revelado al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, pero tú y yo tenemos ya esta fortuna de poderle conocer, de poder saber quién es Jesús, quién es Él. Así que familia, en Jesucristo tú vas a encontrar la respuesta a todas tus preguntas más profundas. En Él encontramos la revelación del amor y de la gracia de Dios. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¡Wow! Y dice aquí que toda palabra es limpia. ¡Qué hermosa declaración de Agur! Y cada palabra que procede de Dios es pura. Porque Él es santo, Él es sin mancha, no tiene ninguna contaminación, así como el oro que es totalmente refinado y purificado por el fuego, así es de valioso y de brillante la palabra de Dios. No hay error en sus palabras, familia. Dios es nuestra guía infalible en un mundo lleno de confusión. Hoy en día vas a poder ver cómo muchas personas aparentemente creen tener la verdad, pero la única verdad es Jesús. Él es la verdad absoluta. Pero no basta, familia, con conocer la pureza de la palabra de Dios, sino que también nos dice que debemos de confiar en su palabra, porque nos decía que Dios es un escudo para aquellos que en Él esperan. Y tú y yo esperamos en Él. Esta es una promesa de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros confiamos en su palabra, Dios te está protegiendo. Y cuando tú confías en su palabra, créeme que tus batallas van a ser libradas y van a ser ganadas. Porque en medio de esas batallas, cuando la tormenta sea muy feroz, tú no te estás enfrentando a esta vida solo, sino que vas a poder estar seguro en un Dios que es totalmente protector y es fiel. Amén. Y también nos dice que no debemos añadirle a sus palabras. No debemos de añadirle, no necesita nada que tú le puedas agregar, no necesita tus propias interpretaciones, no necesita que nosotros la modifiquemos. Porque en el momento que nosotros la modificamos, entonces estamos siendo hallados mentirosos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no necesita más
no necesita menos, es completamente perfecta para tu vida, y para que tú la conozcas debes de ponerte las pilas en querer conocer más de Dios. Y esto, familia, es importante. A veces queremos que la palabra de Dios se ajuste a nuestros deseos, a veces queremos que la palabra de Dios se ajuste a nuestra agenda, pero te digo una cosa, debemos de aceptarla como agur, con humildad, con reverencia, con sencillez, para que tú puedas aceptarla tal cual es, porque a veces nosotros podemos decir, esto sí está bueno, pero esto como que no le creo tanto. Pero déjame decirte una cosa, todo es completamente perfecto en la palabra de Dios. No hay ni una palabra más, no hay ni una palabra menos. La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es completa. Confiemos en ella y permitamos que Dios nos guíe en cada paso de nuestra vida, en cada paso en este mundo oscuro y confuso. La pureza de la palabra de Dios va a traer fuerza, va a traer integridad. Y esto es una luz que te va a guiar día a día en todo momento. Amén. Oramos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder adquirir tu sabiduría y de poder aprender que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser sencillos y que tenemos que esperar siempre en ti, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra salvación, y en ti confiamos y en ti esperamos. Por favor, ayúdanos con tu sabiduría a librar cualquier situación en nuestra vida, oh Dios. Robustécenos con tu conocimiento, con tu entendimiento, para que nosotros podamos tomar decisiones correctas. Y gracias porque tú tomas tu tiempo y porque tú tomas esta oportunidad para hacernos crecer con la sabiduría de lo alto. En tu nombre oramos y te damos gracias por esto. Amén. Te amo, familia, que tengas una gran noche. Bye bye.